de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Tú me has llamado, un programa más de Koinonia Radio. Gracias por estar con nosotros este día domingo, Día del Señor. Esperemos que todos ustedes hayan asistido ya oportunamente a la celebración eucarística, que es el centro y el culmen de toda la vida de nosotros cristianos. Y si no, pues les invitamos a que una vez terminado este programa ustedes puedan pues integrarse con nosotros. Si por distancia, por enfermedad ustedes no pueden asistir, al menos poderla llevar la transmisión de la celebración eucarística desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, que es donde está ubicado también Koinonia Radio. Pero si ustedes tienen la posibilidad de asistir en presencia real a la celebración, es lo más conveniente. Así que pues les invitamos también a que pongan sus intenciones en nuestro teléfono en cabina 622-8962 aquí en Tijuana. Y si ustedes están en Estados Unidos, cualquier parte de Estados Unidos, 866-228-4305 sin ningún costo. Este es el teléfono al que ustedes se pueden comunicar. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y el día de hoy un programa más de Tú me has llamado, y estamos muy contentos porque seguimos en este tiempo de campaña Provida. Es una campaña permanente que Koinonia Radio tiene para todos ustedes. Ustedes pueden investigar a través de nuestra página en internet, que es www.tjcatólico.com, algunas cápsulas Provida que hemos puesto para ustedes, algunos pequeños videos, estadísticas, la entrevista que le hicimos al padre Raúl Soto Vázquez la semana anterior, que trató acerca del aborto. Son verdaderas ideas importantes que nosotros como católicos estamos obligados a saber para no tener error alguno y defender siempre la dignidad de la persona y la vida de la persona desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. El día de hoy estamos en una segunda fase de la campaña Provida, y el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la vida humana y la actitud que nosotros católicos debemos de tener ante la eutanasia. ¿Qué entendemos por eutanasia? ¿Qué dice la Iglesia de la eutanasia? ¿Es válido el dolor? ¿Hasta dónde nosotros podemos delimitar qué es un dolor posible o es un dolor que nosotros mismos tenemos la capacidad de cortar o no la vida de una persona? Todas estas dudas las va a responder el padre Raúl Soto Vázquez. Está con nosotros, él es misionero del Espíritu Santo y además es doctor en Derecho Canónico, y esta razón es por la cual él tiene pues argumentos sustentables para podernos orientar a todos nosotros. Si tienen preguntas, repito, teléfonos 622-8962. Padre Raúl, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues bien, aquí acompañándolos un ratito. Muchas gracias, padre, y es muy interesante su labor con nosotros porque pues usted es doctor en Derecho y seguramente nos dará muy buenos argumentos para defender la vida humana. Sí, pues sí han puesto ustedes la eutanasia. Bueno, así teóricamente y visto desde el punto de vista sencillo, eutanasia es la forma... hay dos vertientes en la eutanasia. Eu significa bien morir, pero lamentablemente está tomada en un sentido negativo, peyorativo. Cuando se habla de eutanasia, casi siempre se está diciendo el sentido negativo, ¿verdad?, de esta palabra. En realidad, eutanasia significa interrumpir voluntariamente la vida, así como al aborto significa interrumpir en cualquiera de sus fases, interrumpir por un acto positivo de la vida del huevo, del cigoto, ¿verdad? De la misma manera, eutanasia significa interrumpir en algún momento la vida de la persona viva. Claro, hay la otra vertiente
en que la eutanasia es simplemente dejar morir a la persona, ¿verdad? Es como bueno, el problema está de la enfermedad. La enfermedad terminal y la muerte. Bueno, la pregunta de la eutanasia, en sentido peyorativo, es ver si podemos voluntariamente interrumpir la vida de alguien todavía vivo. En términos generales, podemos decir que no, ¿verdad? Porque no somos dueños de la vida. El argumento de no somos dueños de la vida. No sabemos qué puede pasar, cuántos milagros, y aún milagros, pero no milagros científicos, llamemos así, han ocurrido de gente que ha estado 20 años en estado de coma y que resucita, ¿verdad? No somos dueños absolutos de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos prodigios, si no la ciencia nunca habría dijéramos, progresado? Claro, en esto entra la sindéresis, el sentido común, la prudencia humana de ver qué cosa es interrumpir la vida. Podemos decir que no se puede interrumpir la vida arbitrariamente simplemente por nuestro juicio, o incluso por el juicio del médico, o incluso por el juicio del Estado, cuando la persona vive y tiene posibilidades reales de vivir, de superar aquella enfermedad, ¿verdad? Esto creo que cualquiera lo entiende, ¿verdad? Por eso, pero como nuestro pueblo y en general la gente no está formada, todos deberían pensar en dar sus disposiciones para la hora de la muerte, en materia de salud, que podrían ser de acuerdo al pensar de la Iglesia o de acuerdo a la propia filosofía, que no estaría de acuerdo al pensamiento oficial de la Iglesia, ¿verdad? Porque aquí encontraremos la diferencia y el sentido del problema de la eutanasia, ¿verdad? La Iglesia permite que por un acto positivo de la persona se le prive cuando no es humanamente posible la cura, ¿verdad? Y el estado de la persona es ya totalmente inconsciente, comático, ¿verdad? Para esto, prescindiendo de la ley civil, porque lamentablemente la ley civil no siempre coincide con el derecho romano o con el sentido común, dicho de otra manera, ¿verdad? Es decir, cuando humanamente se ha hecho todo lo posible y se juzga que no hay remedio humano posible. Dios siempre puede hacer milagros, puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero no cuando nosotros queramos. Se puede dejar, muchas veces ya hay disposiciones positivas de la persona, decir, bueno, cuando ya vean que ustedes no funcionan las cosas, ya no quiero que me hagan cosas extraordinarias. Ya no quiero que gasten, que me meten a otro quirófano, que me pongan, ¿cómo se dice?, respiradores. Ya no lo quiero. Eso lo puede hacer perfectamente. Más aún, la persona tiene derecho a no usar de métodos extraordinarios para curarse. Si una persona tiene una apendicitis y le dicen, lo cual es muy sencillo, casi siempre es una operación con éxito, ¿verdad? Es raro que se le complique y que muera la gente por apendicitis hoy día. Sino una apendicitis normal, que te curas muy fácil, que todos los días salen en el seguro, en el hospital general. Pero tú dijeras una persona, yo no quiero ningún método extraordinario para vivir. Esa acción sería éticamente válida. Éticamente válida, que dijera, bueno, te vas a morir porque no vas, yo quiero morirme, pero no quiero ir a operarme del apéndice. Eso, la persona si tiene derecho a hacerlo, porque la moral clásica dice, nadie está obligado a métodos extraordinarios, y una operación es un método extraordinario, no es un método ordinario, ¿verdad? Lo ordinario sería curarte con el té de tu abuelita o de alguna manera sencilla, ¿verdad? Entonces, aquí vean ustedes la diferencia. Podemos percibir varias cosas. Primero, la persona sí tiene derecho a decir, no quiero ningún método extraordinario. Y voy a poner aquí el ejemplo
de un sacerdote, compañero mío, que hace unos años murió de cáncer. Cuando supo que tenía cáncer, yo lo llevé a alguna de las radiaciones, creo que la primera o dos. Llegando dijo, no quiero volver a tomar ni un mejoral, porque él era profesor de moral. Y había sostenido esto y murió en esta forma. No recibió ninguna otra medicina a partir de ahí hasta morir. Porque sabía que su caso era terminal. Esto es perfectamente lícito. Esto es perfectamente lícito. Nadie está obligado a tomar métodos extraordinarios para sobrevivir. Pero otra cosa es que los tomen por nosotros. Es muy diferente. Este es un acto heroico de la persona o un acto estoico de la persona, si no es creyente, ¿verdad? Yo realmente me admiró la manera estoica de morir del Padre, ¿verdad? No quiero nada más es coherente con su pensamiento de moralista que él había defendido. Pero cualquier persona tiene que decir, primer principio, yo no estoy obligado a métodos extraordinarios para curar. No estoy obligado, ¿verdad? Si no quiero, si rechazo de antemano esos métodos, libremente, y me voy a morir, no importa. Has actuado éticamente. Aún por cosas más tontas, ¿verdad? Como yo me acuerdo, un padre que también mencionaba a su papá, que de los antiguos que no permitían de la próstata, pero ni los viejitos de antes por ningún motivo, mejor se morían. Dijo, hijo, déjame morir tranquilo. Y el señor se murió tranquilo cuando supo que tenía cáncer en la próstata. No se le puede obligar a tomar medicinas o tratamientos extraordinarios. Y esto para que nosotros seamos respetuosos de la voluntad de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros amigos. Entonces, primer principio, ese es fundamental. Segundo, en caso que la persona no haya manifestado claramente su intención, ¿qué le corresponde a los médicos? Pregunta segunda. Bueno, lo vamos a ver en el próximo segmento. Muy bien, pues hacemos una pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado, que estamos dedicando una serie de programas a la campaña Pro Vida. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Regresamos después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el
Ya estamos de regreso en este bloque segundo del programa Tú me has llamado, y estamos en este día en especial pues trabajando también acerca de esta campaña Provida que Koinonia Radio tiene para todos ustedes. Lo pueden ustedes estar checando en su página de internet en www.tjcatólico.com. Ahí hay un especial, un link especial, el cual los llevará a mucha información, a cápsulas y a información acerca de los elementos Provida, qué es un Provida y cómo nosotros podemos defender la vida. También a lo largo de la programación de Koinonia Radio hemos estado escuchando cápsulas Providas. Por ejemplo, hay unas cápsulas que el padre Miguel Ángel Sánchez grabó para nosotros, donde se hablan de estadísticas, pero que verdaderamente, como decía el padre, pues tienen que horrorizarnos de la misma manera que nos horrorizan la esclavitud y la cantidad de muertes que hay a través de las guerras y de la violencia. Tan solo son cantidades que son supuestamente legales, abortos legales, y son cantidades enormes y que nos deben de llamar verdaderamente a la reflexión. Nuestro eslogan para defender la vida es: si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Así que pues nosotros vamos sumándonos a esta campaña. Estamos con el padre Raúl Soto Vázquez, doctor en Derecho Canónico, y continuamos con esta entrevista. Padre, me gustaría preguntarle, ¿qué es una pena canónica? Bueno, lo que es una pena es lo mismo en el derecho civil. No todos los delitos o las infracciones merecen una pena. Este es un peligro muy grande que hay en el derecho civil. Es decir, moral y derecho son dos cosas. No toda pena se impone a cualquier delito. Lo mismo en la iglesia. No toda pena se impone un pecado, sino todo homicidio se le impusiera la excomunión. No, yo a lo mejor cometí un homicidio, pero no tiene una pena especial, específica. Una pena que se llama externa, no es interna, es una pena que impone la sociedad eclesial, así como las penas civiles las impone la sociedad civil. Entonces, al delito de aborto, ¿por qué lo ha puesto? Pues porque es una cosa significativa, que es un crimen realizado, un homicidio realizado con todas las agravantes, contra la vida de un inocente, y que precisamente ha acaparado lamentablemente los últimos años de la vida humana, en que debería ser más favorable, totalmente favorable a la vida, totalmente repulsiva de cualquier esclavitud, de cualquier injusticia, de cometer esta injusticia sobre un inocente que no tiene la culpa, que los padres, queriendo o no queriendo, con problemas o sin problemas, lo hayan engendrado. Entonces, la iglesia anexa una pena de excomunión para aquel que dice el canon: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. ¿Qué significa? Excomunión automática, excomunión ipso facto, por el mismo hecho de cometerlo. Incurre en esta pena también todos aquellos que cooperaron en mayor o menor grado. Por ejemplo, el médico, el personal de salud que interviene directamente, por ejemplo, los que dan el dinero o aconsejan, ¿verdad?, o ponen todos los medios para que la persona aborte. Los padres, ¿verdad?, que son tan culpables hoy día. Digo, ¿cómo un padre puede enseñarle a sus hijos a cometer algo malo? ¿Verdad? Yo no, ¿será que porque yo tuve una verdadera devoción a mis padres, que nunca me dieron el menor mal ejemplo, pueda pensar que mis padres me hubieran pedido, ¿verdad?, o orillado, o instigado a cometer un delito? Pero en fin, el mundo de hoy tiene tan poco sentido humano, religioso, de justicia siquiera, que nos permite una sociedad que sigue siendo tan opresiva como la sociedad de la esclavitud, y como puede ser la sociedad cuando se autonomiza de lo justo, se autonomiza de la razón, se autonomiza de Dios. En ese momento se vuelve un absoluto, se vuelve un esclavo, un dictador que puede cometer todos los errores posibles. Padre, por ejemplo, usted acaba de decir y acaba de citar el derecho, el canon 1398, es el que dice lo que acaba de leer el padre. Si el aborto se produce, si no se llegara a consumar el aborto, ¿cae en el mismo pecado la persona? Puede caer en el pecado,
pero no en la pena, si es un delito frustrado. Aquí, lamentablemente, ya no hay continuidad con el derecho romano y con el derecho natural. Ya no distinguimos, por ejemplo, yo lo veo en los Estados Unidos, que deberían ser mucho más cuidadosos en distinguir. Una cosa es un delito consumado, otra cosa es un delito frustrado, otra cosa es un conato de delito, un intento de derecho, y otra cosa de cometer un delito, conatus delicti, el intento de cometer un delito, y otro la intención de hacer un delito. Cuando se trata de terroristas, en Estados Unidos, con solo pensar, ya con eso te meten para siempre a la cárcel. Esto es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Pensar en un delito no significa que yo cometa un delito, ¿verdad? Parece ser que solamente hay dos tipos de pecados ahorita en Estados Unidos: el terrorismo y la paidofilia. Entonces, sobre ellos se lanzan toda la carga, ¿no? Hay que distinguir. Una cosa es una intención de delito, otra es un delito, un conato, un intento de delito, pero que no llegó a ser delito, porque yo me arrepentí, porque las cosas no se dieron, por cualquier motivo, pero es un intento. Nada más puse algunos actos posibles para el delito, pero pues no se llegó a cometer. Otro es un delito frustrado, cuando yo puse los elementos del delito, pero por algo salió mal, ¿verdad? Que no tiene nunca la misma pena que un delito consumado. Pero en fin, parece ser que si por ejemplo unos asaltantes de un banco asaltan, pero se frustra el delito, por realidad no cometieron el delito. Deberían tener, si los agarran, una pena inferior a si cometieron el delito, ¿verdad? Pero parece ser que esta gradación, que parece todo lógica de la misma razón natural, a veces se pierde el contacto con ella y entonces pues cometemos errores, ¿verdad? Entonces, quien piensa cometer un aborto no ha caído en la excomunión. Quien por algo a la mera hora se arrepiente, ¿verdad? Ya iban a la clínica y dicen, no, pues yo quiero tener a mi hijo, evidentemente no incurre en la excomunión. Pudo haber, y tampoco, bueno, si no cometió el pecado materialmente, si intentó cometerlo y falló la cosa, como ha habido casos, bueno, pues entonces tendrá el pecado, la intención de haber cometido un pecado, pero no se llegó a cometer realmente. Muy bien, ahora vamos platicando. ¿Qué es incurrir en excomunión? ¿Qué es la excomunión, padre? La excomunión es la separación del cuerpo eclesial de la iglesia. Esto lo trae San Pablo, no lo inventó la iglesia, ¿verdad? Vean en la epístola de los Corintios, había en Corinto un muchacho, una persona que vivía con la mujer de su padre, ¿verdad? Que se consideraba en ese tiempo y sigue considerando también por el derecho que es, si por ejemplo alguien se casa con una señora, no es papá del muchacho, se muere el esposo, no puede casarse con la madrastra, ¿verdad? A lo mejor es una mujer joven y eso hay un impedimento que se llama de afinidad, pero en fin, vivía públicamente y entonces San Pablo en espíritu lo condena a separarse de la iglesia, lo ha entregado a Satanás para que su alma se salve. Siempre las penas eclesiásticas miran a la salvación del alma de la persona, pero lo penó de excomunión. Hay dos tipos de excomuniones: la excomunión que tú mismo te la pones, por ejemplo, si te sales de la iglesia, pues ya no perteneces a la iglesia, estás excomulgado, ¿verdad? Pero tú mismo te saliste, nadie te corrió de la iglesia. En cambio, hay penas que la iglesia te las impone, te saca aunque tú no quieras salir. Esta sería el tipo de pena, pero claro, tienen efectos diferentes y deben considerarse en forma diferente. Hay la excomunión del que yo me salí voluntariamente de la iglesia. Yo era católico y me hice protestante. Yo me era católico y me hice ateo. Yo era católico y me hice cismático. Yo me salí de la iglesia, nadie me corrió. En cambio, la excomunión, cometo un delito y la iglesia me expulsa de su seno, me priva de la comunión y de los bienes eclesiásticos y de los bienes de la iglesia, para que mi alma recapacite y se salve. Es decir, en el momento que ceda, yo en la contumacia, que yo ceda, que con mi arrepentimiento exprese, debo ser absuelto, debo ser perdonado y se me restituye a la iglesia. Es lo que se hace, el que tiene un aborto, la manera actual es confesarse, no hay otra cosa, confesarse con alguien cualificado para que me absuelva. Si yo me confieso, ¿quiénes son los cualificados? Como el señor obispo y el vicario general, ya les he dicho aquí, el penitenciario, que es el padre López de la catedral, y los sacerdotes que estamos delegados
para esto por el señor obispo, ¿verdad? Hay muchos sacerdotes que en tiempo de cuaresma o habitualmente están delegados para ello, bueno, pues pueden absolver de esta pena, ¿verdad? Como cualquier pecado. Lamentablemente mucha gente es más corriente de lo que nos imaginamos. Lo que yo no capto es que todos los que verdaderamente son pecadores en esto, los activistas, los médicos, pocas veces yo creo que se han confesado, están acumulando para su vida una serie de carga tremenda, ¿verdad? Recordemos al rey del aborto, que era judío, por el que se permitió la Suprema Corte, gracias a su argumentación, que el aborto fuera permitido en Estados Unidos. Pues después se convirtió, se hizo cristiano, se dio cuenta, hizo todo lo posible por luchar en contra para que vean las consecuencias de una mala acción. No se cubre nada más con el arrepentimiento de la persona, aunque él cubrió su pena, pero al fin y al cabo el daño hecho pues quedó ahí, ¿verdad? Entonces este rey del aborto es un caso muy notable. Yo una vez estando en Nueva York, habló el señor arzobispo de Nueva York de esto, que iba a convertir y a bautizar, y qué bueno, ¿no? La iglesia está para eso, para que la iglesia se convierta. Pero yo digo, los médicos, las comadronas famosas, ¿verdad?, que existían tanto y que siguen existiendo, pues a veces son culpables muchísimo de estas cosas. Muy bien, vamos a hacer una siguiente pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado. Estamos compartiendo la hora con el padre Raúl Soto Vázquez, misionero del Espíritu Santo, y él es doctor en Derecho Canónico. Estamos hablando el día de hoy de un tema especial, el aborto. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto y cuáles son las consecuencias gravísimas en las cuales incurre una persona que ha abortado, o bien quienes han participado directa o indirectamente en este pecado grave? Vamos a una pausa y regresamos. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Estás escuchando Koinonia Radio. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en este programa Tú me has llamado. Les invitamos a comunicarse con nosotros, dejar sus comentarios, sus dudas también para el padre Raúl Soto Vázquez, el cual nos va a hacer el grandísimo favor de tener una serie de programas que nos ayudan a entender por una parte el aborto, que es el programa que estamos tocando el día de hoy. En el siguiente hablaremos sobre la eutanasia, sobre la dignidad humana, sobre la trata de personas, la violencia de las mujeres, todas estas cuestiones que pues atentan contra la vida del hombre de una o de otra forma. Y el padre pues es doctor en Derecho Canónico, muy buenos sus argumentos y por supuesto con el canon en mano, que es el que nos ayuda a fundamentar toda la información que estamos dando. Hace breves momentos en el bloque anterior el padre citaba el canon 1398, que dice: quien procura un aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, es decir, que es inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, sí. Inmediatamente. Late sentencia significa de hecho, ipso facto. Es otro término que se puede usar. ¿Por qué? Porque hay otras penas que son ferende sentencia, que si las cometes tienes que tener un proceso en la misma iglesia. Ya después del proceso te pueden condenar a esa pena, pero no te la pueden imponer a priori, vaya. Y aquí es por el mismo hecho, ya estás excomulgado, aunque no te lo diga nadie, aunque no lo sepa nadie, aunque solo lo sepas tú y Dios, ya estás excomulgado. ¿Por qué? Porque cometiste, la pena es por el mismo hecho que se comete. Les quería decir que ahora, con motivo del año de la fe,
hombre, el Papa que quiere la Iglesia, que todos los cristianos volvamos a brillar en nuestra fe. Yo los exhorto a que si alguien ha cometido un error como estos, que lamentablemente son tanta gente, pues que se acerque a los sacramentos, que vaya con humildad a la catedral, busque al penitenciario, o vaya a la catedral nueva, Catedral del Río, busque al Padre Juan y se confiese, ¿verdad? Se confiese. Seguramente que serán tratados con gran dignidad y lo más que pueden poner es una penitencia un poquito mayor a las acostumbradas, pero pues nada más, ¿verdad? Cualquiera que sea, si es médico, etcétera, yo también me ofrezco, si alguien quiere saludarme en este campo, consultarme, pues puede hablarme a mi teléfono 621-8355. De tal manera que queremos en este año de la fe, que no sé, seguramente el arzobispo va a dar, y el Papa mismo, facultades excepcionales a los párrocos, a todos los párrocos, sobre todo en la próxima cuaresma, o no sé si desde en estos días ya salgan las nuevas facultades para todos aquellos sacerdotes que confiesen y que puedan absolver de todas estas faltas. Ojalá que todos, inclusive los médicos que han cometido faltas en este campo, o comadronas, etcétera, pues con humildad se acerquen, serán absueltos al fin y al cabo, porque en la Iglesia no hay pecados imperdonables. Eso no existe, ¿verdad? Porque el que nos ha borrado el pecado es Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, como dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado, no mis pecados, sino el pecado del mundo, el pecado de todo mundo. Muy bien, padre, queremos hacer una siguiente pregunta que nos llegó a nuestra cabina. Dice, en los últimos años cada vez hay más estados en México que permiten el aborto. ¿No será la Iglesia un poco exigente en esto y no podría ser un poco más benevolente para poder mitigar la pena de los católicos que aborten? Bueno, es benevolente en el sentido que el católico que quiere en ese momento ser absuelto es absuelto. De todas maneras, el católico, suponiendo que la Iglesia quitara la pena, no puede quitar el pecado. Un homicidio es el 5.º mandamiento, simplemente. No puede la Iglesia quitar un pecado escrito en la ley natural, escrito en la antigua ley y proclamado por Cristo, ¿verdad? Entonces, es un pecado. Bueno, tendrías que irte a confesar. De todas maneras, si has cometido ese pecado. Suponte que te quita la excomunión, es como para subrayar la importancia que tiene este pecado, ¿verdad? Si tú te vas a confesar, igual vas a obtener la absolución. Si tú, arrepentido, contrito de corazón, como dice el Salmo, no rechazas a un corazón contrito y humillado, bueno, pues te van a absolver. Te digo, a lo mejor te ponen una penitencia un poquito más, que pues generalmente no será más que alguna práctica importante de caridad o alguna que te metas a algún movimiento a lo mejor católico, o que visites un santuario. A lo mejor no conoces México, pero porque no te ha dado la gana, pero te dicen, bueno, ¿por qué? ¿Podrás ir alguna vez a la basílica? ¿Por qué no vas a la basílica? Visita a la Virgen, oye tu misa si es domingo y ya con eso cumplirás la penitencia. O irás a San Juan de los Lagos, ¿verdad? Aquí a lo mejor está muy lejos, pero para la Ciudad de México irás a Chalmita, a la Virgen de los Remedios, a cualquier santuario importante que esté un poquito alejado, ¿verdad? Para que cueste un poco de trabajo. O bien le das la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, o bien dirás unas misas por tu papá o por tu mamá que están difuntos, ¿verdad? Alguna misa por tu papá, tu mamá, que los has olvidado, ¿verdad? Alguna cosita así, pero no es una penitencia accesible, un poquito más complicada, pero en realidad sencilla, ¿verdad? Y siempre con la cosa, ¿puedes hacer esto o realmente crees que no puedes? Así es que creo que encontraremos la comprensión, pero hagámoslo en este año de la fe. Volvamos a Dios, ¿verdad? Como siempre está Israel, los profetas diciendo a todo el mundo, volvamos, convirtámonos, ahora sí queremos cambiar. Hagámoslo de realidad este año de la fe. Para todas las gentes que han tenido la pena, porque la desgracia de cometer un homicidio, al fin y al cabo es eso, ¿verdad? Cualquier gente que ha matado a alguien es una verdadera desgracia. Pues lo mismo, haber matado a un hijo propio, yo creo que para una mujer y para un hombre difícilmente no puede haber remordimiento. Muy bien. Otra pregunta que nos llega dice, en caso de que un médico, una enfermera o un anestesista
esté en riesgo de perder su trabajo por intervenir en un aborto, ¿puede colaborar por estar amenazado en el aborto o todavía retenerse? Es que no se puede colaborar, se puede colaborar en acciones indiferentes, pero no en una acción intrínsecamente mala. Es como si dijeran, es que estoy ahorita con los Zetas, estoy ahí secuestrado, ¿verdad? Y entonces, pues tú eres de los Zetas y dices, bueno, es que lo vamos a matar entre todos, como, ¿verdad? No se puede colaborar una cosa intrínsecamente. El homicidio es algo intrínsecamente malo. Yo no puedo colaborar en él, ¿verdad? No debo colaborar, no puedo colaborar en él. Ya tenemos muchos casos, claro, en países lamentablemente más desarrollados, como puede ser Canadá, como puede ser Europa, ¿verdad? En los cuales se amparan y defienden hasta el final y no puede nadie obligar, es la excepción de conciencia, ¿verdad? Hay una excepción de conciencia que incluso en Estados Unidos, que es uno de los países más, dijéramos, tiránicos en esa línea del mundo, tiene que reconocer la objeción de conciencia, ¿verdad? La objeción de conciencia de ir a la guerra, ¿verdad? Que alguien que lo considera intrínsecamente malo, que además lo es, ¿verdad? Puede haber guerras justas, pero de todas maneras, en general la guerra es algo intrínsecamente malo, ¿verdad? Así como las declaran en nuestros, ya está diciendo Romney que él armaría a Siria para dar, etcétera, ¿verdad? Un espíritu bélico de matar al hombre, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no podemos algo intrínsecamente mal. Tiene que ser algo indiferente. Y yo entiendo, pero es necesario portarse valientemente y soportar, porque de otra manera, así como es eso, nos pueden imponer, volvemos a los nazis, ¿verdad? Me imponen que queme yo a los judíos, pero no a los judíos, no damos a los judíos, a cristianos, gitanos, a tantos, que los vamos a sacrificar, y se daban cuenta, ¿verdad?, de que era una cosa injusta. Vamos entonces porque el Estado da una orden de vamos a exterminar a los judíos, en este caso que se le ha hecho tantísima propaganda, bueno, pues, o a los armenos, que los extinguieron casi totalmente, un genocidio peor que de los judíos, los turcos. Entonces no podemos vivir bajo estas reglas, ¿verdad? Bajo las dictaduras de un Estado que no reconoce el derecho natural. Por lo menos en los estados, para quitarse, anestesiar su conciencia, dicen, bueno, hagamos la excepción de conciencia. Si alguien pone, yo no puedo trabajar y no puedo colaborar en esto, debe respetársele su decisión. Muy bien, vamos a hacer una pausa para que en el siguiente bloque nos podamos extender un poco más, porque vamos a exponer dos casos que no son hipotéticos, más bien son llamadas que nos han llegado. Nos han pedido que reservemos los nombres de las personas que hablaron para consulta, pero vamos a exponer los casos al padre Raúl Soto, que es doctor en Derecho, para que él nos dé y nos oriente sobre la respuesta y qué es lo que debe hacer la persona en caso de embarazo, y que el doctor pues le pida que se haga un aborto para poder hacer una operación y salvar a la madre de otras enfermedades que tiene. Vamos a exponer un par de casos en el siguiente bloque, quédense con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado, compartiendo con el padre Raúl Soto Vázquez, doctor en Derecho Canónico, y él es misionero del Espíritu Santo. Regresamos después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana
y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol. Ya estamos de regreso en este programa Tú me has llamado, gracias por estar con nosotros. Teléfono en cabina 622-8962 aquí en Tijuana, y si están en cualquier parte de Estados Unidos pueden marcar el 866-228-4305 sin ningún costo, pueden dejarnos sus comentarios. Recuerden que este es el primer programa de una serie de programas que vamos a tener con el padre Raúl Soto Vázquez, doctor en Derecho Canónico, que él nos va a orientar y nos va a ayudar a clarificar también nuestras ideas como católicos que somos en cuestión del aborto, de la eutanasia, de la trata de personas, de la violencia a las mujeres, de la violencia a los niños, en fin, de todo lo que se refiere a la dignidad humana. Pues todo esto para favorecer la campaña que Koinonia Radio tiene de promover la vida. Nosotros estamos a favor de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ese es nuestro eslogan y nosotros estamos trabajando en ello para que ustedes se informen muy bien. Padre Raúl, tenemos dos casos. Nos pidieron reservar los nombres, como les decía en el bloque anterior. El primer caso es el siguiente. Platicando con la persona nos dijo esto: es una mujer que ya tiene una hija, ya tiene una niña que tiene capacidades diferentes, es una niña especial. Ella está embarazada, pero también tiene problemas en la tiroides, dice ella, y el doctor le pidió que se hiciera una operación, necesaria la operación, pero para poder operarla necesita que aborte al niño para que no tenga complicaciones futuras en su operación. ¿Qué se le puede recomendar a ella? Mire, estas generalmente, con todo respeto al cuerpo médico, como lamentablemente el cuerpo médico se ha hecho con su propia voz de conciencia, sin ninguna ética, con una facilidad impresionante, recurren a un aborto supuestamente terapéutico. Exacto. Cuando no es necesario. Antiguamente el único caso por lo que se conocía era el de morir en el parto, cuando no había cesáreas, ¿verdad? Pero aún así tenemos que recordar que las comadronas eran unas maravillas para arreglar a los niños y sacarlos. Unos cuantos casos podría realmente ser un caso de absoluta necesidad de la cesárea. Por ejemplo, ahorita en la actualidad siempre se recurre a la cesárea, siempre cuando no es necesario. Más bien es una práctica que se hace para limitar los nacimientos. Con el tiempo, a los 2, 3 ya no se puede tener más y entonces se puede a la persona ligar. Pero en realidad la mayor parte no son necesarias y eso lo sabe cualquiera. Más aún se ha vuelto ahora en reversa y se quiere poner de acuerdo aún en Estados Unidos de que no se use la cesárea nada más porque sí. Pero vamos a poner los casos reales, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que quiero poner es, además de una santa, que acaban de canonizarlo hace mucho, que vivió hace muy poquitos años. Se trata de una doctora. Esta doctora se llama Gianna, no me acuerdo ahorita, es Santa Gianna, pero no sé, realmente no me acuerdo del apellido, es italiana. En la cual ella médica, su segundo o tercer hijo, algo así, contrajo un cáncer, en el cual, si el niño sigue desarrollándose, se desarrolla más el cáncer. Evidentemente, si se suprimen al niño, hay una mayor posibilidad de poder salvar. En el fondo, lícitamente en la iglesia, se podría haber tratado el cáncer y se sabe que al tratar el cáncer, ese niño va a ser expulsado. Y en ese caso, no habría problema ético. Es lícito hacerlo si el tratamiento, que es grave, que no hay otra manera de salvarme, lesiona también al niño. Pero no es que trate de eliminar al niño, ¿verdad? No trate de perder al producto, ¿verdad? Esta mujer, sabiendo y siendo médica, dijo no. Yo quiero que mi hijo viva por la misma ley natural, porque al revés, fíjense ustedes que en todos los animales es los padres quienes protegen a los niños, quienes protegen la vida, quienes son capaces de dar la vida para que aquella vida se salve, inclusive los animales, en los animales inferiores y superiores, ¿verdad? La vida es la privilegiada, no los ancestros de la vida, ¿verdad? Que como se pretende aquí, aún biológicamente en esto es una regresión. Pero en fin,
quitando que ya que somos seres inteligentes, entonces este caso de esta santa maravillosa que eligió, y además sabiéndolo y siendo médica, y terminó, terminó su vida. Hay otro caso muy hermoso que acaban de sacar de una persona con 5 hijos, en el cual se murieron 2 o 3, quedan 2 nada más, y el último tenía un problema semejante, y bueno, le dijo al esposo, fíjense qué maravilla, le dijo al esposo, pues mira, yo te voy a dejar 2 hijos para que cuides, y yo me voy al cielo a cuidar los 3 que habían fallecido, ¿verdad? Pero claro, son casos heroicos. Pero fíjense ustedes que yo he tenido casos, recuerdo un caso más o menos parecido a esto, en que le dije, no, mire, cambie de médico y vamos a consultar a un super especialista, que en este caso era un doctor Zuckerman, de hace muchos años, ¿verdad? No de ahora. Vamos a irlo a ver y expóngale su problema. Yo creo que hay otras soluciones. Y en efecto hubo otras soluciones. No podemos irlo a la más fácil. A lo mejor le cuesta al médico, le es más fácil poderle asistir sin el niño, pero no absolutamente necesario que el niño no esté presente. Yo pienso que la tiroides no llega a poner, en este dilema, ¿verdad? Porque la tiroides en general, para que produzca la muerte, no es fácil que la tiroides produzca la muerte, ¿verdad? El otro caso es el caso del que viene con defectos. Bueno, pues tenemos que creer que es un homicidio, y que van a ser supuestamente, porque muchas veces la naturaleza es más sabia de lo que nosotros nos imaginamos. Hay muchos casos en los cuales ya se les había previsto de que era un niño defectuoso, de que la literatura médica está llena de estos casos en que se dijo sí, van a ser mal, y resulta que no, que el niño nace bien y está bien y siempre estará bien, ¿verdad? Pero pongamos un caso en el cual efectivamente todas las circunstancias nos pongan en que está mal. Bueno, no podemos, es como si yo a un niño recién nacido comete un infanticidio, que es lo que cometen en todos los hospitales hoy en México. En México, el aborto, el infanticidio, la eutanasia de los niños que nacen mal, es un hecho. Cuando yo trabajé en el manicomio había cientos de niños dementes. ¿Dónde están esos niños? No, pues cuando ven un niño defectuoso, llegan, no le permiten que tome agua ni nada y se muere solito. Eso se llama eutanasia, ¿no? Es un niño que tiene sus padres, que yo sé que es terrible tener un hijo minusválido, pero pues tenemos que ver la vida con ojos de fe. Este sería un caso, sí, realmente, en que tiene uno que tener fe para no decir, no importa que la ley me permita abortar, decir, pues yo, sin embargo, quiero a mi hijo. Hay actos heroicos de mucha gente que hacen no nada más esto, sino otras cosas semejantes, y que sin embargo dice uno, bueno, así debería ser todo ser humano. Yo recuerdo unos papaces ya ancianos que quisieron, en vez de tener un perro, adoptar a un niño de la casa de cuna, y adoptaron un niño que tenía, a los pocos meses resultó que estaba gravísimamente enfermo de una de estas enfermedades, y entonces la ley permite que lo regreses a la casa. Ellos vieron a sus hijos y sus hijos le dijeron, papaces, váyanse tranquilos, si mueren nosotros nos encargamos de seguir asistiendo al niño. Y esa gente heroicamente aceptó a un niño minusválido, con el cual no tenía ninguna relación, ni tenía por qué aceptarlo, porque no era su hijo, podía haberlo devuelto a la casa de cuna para que el Estado se encargara de él, ¿verdad? Y no. Eso es la mente cristiana, ¿verdad? Esta es la cosa, que tenemos que ver a los hombres con ojos de fe, con ojos de amor, para poder actuar. De otra manera, si lo vemos con ojos egoístas, bueno, pues ya sabemos que el egoísmo es muy fácil y que llevará a la muerte a todo mundo, tanto a esta criatura como a nosotros mismos. Entonces, pues sí, estamos en una... Dios, hay ciertos casos, pero son muy poquitos que tienen una disyuntiva heroica, pues como se trata de disyuntivas heroicas de otro tipo, ¿verdad? De no abandonar a la mujer, de no abandonar a los hijos, de otras disyuntivas que el hombre tiene en la vida, ¿verdad? Y que solamente con fe y amor la resolverá en la forma más adecuada. Así es que yo le diría a estas señoras, a la primera, pues que consulte también a otros médicos, ¿verdad? Que consulte a otros médicos, a ver qué solución le dan. Estoy seguro que encontrará una mejor solución en el primer caso. En el segundo caso, pues a ver qué tanto, porque a veces son más imaginaciones de la gente, de los médicos, o
que no han estudiado muy bien el caso o que realmente no pueda optarse de otra manera. Acaban de sacar el caso también aquí en presencia de un niño ruso de hace muchos años que nació sin patas y sin pies y manos por la talidomida. Y sin embargo lo dejaron vivir y llegó a santo, hizo obras maravillosas de pintura, etc. Si viéramos a todos los minusválidos que tenemos, los paralímpicos, muchos tendrían que decir, o Andrea Bocelli, si me hubieran seguido los criterios de ahora, yo no hubiera vivido, me hubieran abortado. Y sin embargo, esos hombres tienen una función en la vida. Ojalá que lo veamos a todos los hombres con ojos de fe y de amor, que es la única manera de resolver estos problemas. Y no del egoísmo que lleva a la destrucción del hombre, como lo vemos en este caso de estas criaturas, o a nuestra propia destrucción posterior. Muy bien, pues les agradecemos mucho el haber asistido a este programa. Fue muy gratificante y de verdad edificante, sobre todo también la enseñanza del padre Raúl Soto Vázquez, doctor en Derecho Canónico, y vamos a continuar con una serie de programas hablando sobre la dignidad humana en todos los aspectos de la vida del hombre. En cosas que también laceran mucho a la sociedad, como es el aborto, la eutanasia, la trata de personas, la violencia a mujeres, etcétera. Por hoy, el día de hoy, el programa termina. Les agradecemos su asistencia y les pedimos continuar en la programación de Koinonia Radio. Nos despedimos con la bendición del Padre Raúl. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan y vino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase.